RTP. Está con nosotros el máster Francisco Ceballos, asambleísta por la provincia del Guayas, y nos va a hablar del seguimiento del caso AAA. Asambleísta, quisiera que brevemente nos ponga en contexto. Hemos hablado mucho de AAA y recibimos tanta información que muchas veces ya nos perdemos en la vorágine de la comunicación. Entonces, ¿qué es el caso AAA y por qué está en la Asamblea Nacional un caso judicial? Muy buenos días, Astrid, Manuel, gracias por la invitación a su programa. Un saludo a todos los que nos siguen a través de su medio de comunicación. En primer lugar, quiero dejar en claro la postura como bancada de N y que responde a la actuación del presidente Daniel Noboa y el gobierno nacional, que el gobierno nacional no persigue personas, sino que ataca delitos. En este caso, el tráfico de combustible es un delito que está afectando directamente al bolsillo de los ecuatorianos y a las familias ecuatorianas. Entonces es un caso de suma importancia investigar todo delito de tráfico de combustibles. En esta manera, en el caso AAA, la Fiscalía ahí está y el juicio lo que investiga es la existencia de un esquema estructurado de comercialización, ¿no?, y distribución ilegal de hidrocarburos. Eh, Esa es la investigación de la Fiscalía y se origina ante una denuncia técnica, ¿no?, de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, la ARCH, sustentada también con información de Petroecuador, de la UAFE, que ha detectado inconsistencias masivas en la distribución de combustibles y patrones imposibles de consumo, ¿no? Veíamos como un solo vehículo usaba un Chevrolet Cruze con un motor pequeño, usaba muchísimo combustible, inclusive hasta diésel. Entonces, eso es lo que está investigando la Fiscalía y eso es lo que se está jugando. ¿Y cómo llega a la Asamblea Nacional? Porque esa parte me disculpo, tal vez me perdí. Perdón, en la Asamblea Nacional nosotros como bancada de N lo que siempre buscamos es que todo delito sea judicializado y estar atentos a precautelar los intereses del país. Nosotros somos los representantes de los ecuatorianos y en eso estamos nosotros siempre atentos. Por eso inclusive hemos presentado en los días pasados como bancada de N una reforma al COIP para asegurarnos que no tengamos impunidad en los delitos que se cometen en el país. Asambleísta, es curioso y le consultaba esto justamente porque, a ver, más allá de lo que usted habla, que sí, como tal vez más como ciudadano, ¿no?, de mostrar una postura de no querer que se generen este tipo de delitos, sobre todo porque le causan pues un daño al Estado en temas no solo fiscales, sino también de corrupción como tal. Nos llama tremendamente la atención que, por ejemplo, usted como asambleísta, claro, esté pendiente de un caso que, si bien tiene toda la justicia de investigar, si existe un delito pues tienen que pagar, pero que no se le dé cabida, por ejemplo, a las investigaciones, o que no se llame a juicio o a fiscalización a quienes estuvieron en su momento, ya sea por ir a visitar las instalaciones de Progen, ya sea por estar pendiente de la llegada de los generadores, o ya sea quien firmó ese contrato, que obviamente no es ninguno de los ministros, pero al final del día ellos estaban al frente de la cartera de Estado y la emergencia. ¿Cómo se puede estar pendiente de un caso y no de los otros? Bueno, pero ahí también el presidente de la República ha sido clarísimo, se ha puesto la denuncia. Pero hablemos desde la Asamblea, porque el presidente al final del día forma parte del Ejecutivo y ustedes son el Legislativo. ¿Qué ha hecho el Legislativo? Y ahí sí está dentro de su jurisdicción. Nosotros, como Asamblea Nacional, siempre vamos a pedir que todas las investigaciones lleguen a buen puerto y que los culpables sean investigados y las personas, si han cometido un delito, sean juzgadas. Nosotros estamos atentos a eso y por eso siempre estamos intentando dar todas las herramientas jurídicas y legislativas necesarias para asegurarnos que el gobierno nacional en esta lucha y todas las instituciones de justicia en esta lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado,
tengan todas las herramientas necesarias para que no exista impunidad. No van a llamar entonces ni a la ministra Manzano, ni al ministro Luque, que en su momento pues estuvo encargado y que ha dicho pues perfectamente que él no gestionó el contrato, pero sí visitó Progena, tiene que rendir cuentas de alguna forma. No los van a llamar a la Asamblea Nacional a rendir cuentas en la mesa de fiscalización. Bueno, el gobierno nacional inclusive ha puesto una denuncia a nivel internacional para que... Eso nos queda claro, como gobierno nos queda claro, él está preocupado por recuperar no solamente esos megavatios que se nos fueron, sino que también el dinero, pero la Asamblea Nacional, asambleísta. Como le digo, nosotros tenemos que dar todas las herramientas necesarias para que no exista impunidad. Por eso estamos trabajando en términos legislativos. Yo pertenezco a la Comisión de Seguridad. Por eso para nosotros es muy importante investigar el tráfico de combustible, porque alimenta y es uno de los negocios ilícitos que fortalece el crimen organizado, como el tráfico de drogas, como la minería ilegal. Entonces vamos a estar atentos siempre a el tipo de delitos que afectan a los ecuatorianos. Asambleísta, usted hablaba hace un momento de que están trabajando en la Asamblea acerca de los mecanismos que tiene el Estado a través de la Fiscalía y el Poder Judicial para poder perseguir y llevar a donde corresponden a los grupos delincuenciales. ¿Podría informarle a la ciudadanía cuáles son estos mecanismos en los que ustedes están trabajando y cómo estos mecanismos afectan estos casos de interés público? Por supuesto, justamente en nuestra comisión estamos trabajando en la Comisión de Seguridad y pasó ya primer debate que iba a ser tratado el día de ayer, la ley orgánica para regular el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. ¿Para qué es importante? Este proyecto de ley responde a una amenaza criminal, estructural y persistente, que ha forzado al uso reiterado del estado de excepción. Nosotros hemos visto que por el tema, la situación que tiene el país, el gobierno nacional ha estado utilizando el estado de excepción para luchar contra el crimen organizado. Pero esta reforma parcial es el artículo 158 de la Constitución, fue aprobada inclusive por los ecuatorianos en el referéndum del 21 de abril del 2024, lo que permite es un apoyo subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional sin recurrir al permanente estado de excepción, pero con regulaciones obviamente y un régimen jurídico que permite tener control y que el trabajo de las Fuerzas Armadas junto a la Policía Nacional sea en determinados casos. Permite la intervención militar excepcional, temporal, controlada y establece controles constitucionales y políticos en todo el proceso. Ok, muy bien, eso es del lado represivo y está claro que el Estado es el que tiene el monopolio de la violencia, o al menos debería tenerlo, y por lo tanto debe generar estas capacidades de sus fuerzas públicas, armadas, no refiriéndome al ejército y a la aviación y a la marina, sino la fuerza que tiene armas por parte del gobierno actúe. Y por otro lado, también sabemos que estos grupos delincuenciales organizados se mueven por intereses económicos. ¿Qué se está haciendo al respecto de poder mermar la capacidad económica de estos grupos? Eso es algo muy importante, ¿no? El crimen organizado, de dónde se ha fondeado los últimos años, y por eso ahora se han estructurado tanto con armamento, con talento humano inclusive, ¿no? Entonces, ¿dónde se golpea? ¿Dónde ellos se fondean? Por ejemplo, el bombardeo a las mineras ilegales en Buenos Aires es algo importantísimo, afecta muchísimo a las economías criminales del crimen organizado como tal. Ellos manejan ese negocio de la minería ilegal, manejan millones de dólares al día. Entonces es fundamental seguir golpeando la minería ilegal para ir mermando la capacidad económica del crimen organizado. La cantidad de droga incautada día a día por la Policía Nacional es otro golpe directo al bolsillo del crimen organizado. Pero seguimos hablando de violencia. ¿Y dónde está el seguimiento a las finanzas de los criminales? Como les decía, esos son los golpes a las finanzas de los criminales.
Yo pensaba que era porque la plata tiene que ir a algún lado, debería estar en un banco, debería estar en algún sitio. ¿Cómo rastreamos ese dinero? Bueno, ¿cómo nos aseguramos que ese dinero ilegal se detenga y les corten el suministro para que podamos seguir siendo violentos? Bueno, en eso la UAFE continúa en sus investigaciones. La UAFE viene trabajando incansablemente, ha golpeado a estructuras criminales. Hemos visto en el norte del país cómo inclusive se encontraron criaderos de chancho, producto de las estructuras criminales, demás haciendas, muchos millones de dólares. Entonces, eso es importante, seguir golpeando al bolsillo en todo el ámbito, no solamente un golpe en específico, sino atacar todos los negocios ilícitos que fondean a las estructuras criminales. Muchísimas gracias, asambleísta. Tenga un excelente día. Gracias igualmente y un saludo para todos. Gracias. RTP